Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión, contento de compartir con ustedes la lección de escuela sabática que en este trimestre, julio, agosto y septiembre de este presente año 2024, estaremos estudiando el libro de Marcos o el Evangelio según Marcos. Así que en esta ocasión, pues he decidido reiniciar en esta ocasión este comentario sobre el Evangelio de Marco. Y vamos a iniciar con la lección número 1 que lleva por título El comienzo del Evangelio. Bueno, el Evangelio de Marco es conocido como parte del Evangelio o parte de un grupo de evangelios conocido como evangelios sinópticos, es decir, evangelios que tienen dichos episodios de la vida del maestro que son similares, es decir, hay una similitud en este caso de ciertos episodios con quizás diversas variantes, pero básicamente comenta los mismos episodios y los mismos dichos del maestro. De hecho, sea de paso, el Evangelio de Marcos, al igual que el Evangelio de Lucas y Mateo, no son libros biográficos, no es una biografía de Jesucristo como muchos ven el género evangelio. Evangelio es un género literario. Es un género literario cuya intención teológica, tiene una intención teológica, no es narrar la vida de Jesús, sino al contrario, demostrar o validar la esperanza mesiánica que se centra en Jesús de Nazaret. En pocas palabras, el género evangelio intenta hacer una apología, intenta hacer una defensa de la fe para el destinatario o para el auditorio para la cual se escribe, intenta es fortalecer, ¿ok?, la fe en Jesús como el Mesías. Por tanto, este género no tiene la intención de hacer una biografía, de relatar la historia de Jesucristo. No es un documento biográfico, sino que todo el contenido de este género literario apunta, en este caso, al hecho de hacer una apología, de hacer una defensa, de hacer una teología en la que la figura de Jesús de Nazaret sea afirmada como el Mesías anunciado por las escrituras hebreas. Así que con esta introducción vamos entonces a adentrarnos a este espectacular documento como es el Evangelio de Marcos. Según los estudiosos, según los académicos, según los doctos sobre temas teológicos, se cree que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo, es el primero de todos, ¿ok? Según algunos comentaristas. ¿Y por qué se llama este documento o este género como el Evangelio según Marcos? ¿Cuál es la razón? Porque si nosotros leemos el documento, no da ninguna data, no hay una información precisa que pueda decir, mira, yo, Marcos, escribo este documento. No existe esa, digamos, una afirmación de una autoría del documento. ¿Basado en qué? ¿Sobre qué nos basamos para afirmar que este documento fue escrito por Marcos? ¿Y de qué Marcos estamos hablando? Porque hay muchos Marcos, ¿ok? Por ejemplo, podemos hablar de este famoso orador romano llamado Marcos Tulio Cicerón, ¿ok? Pero, ¿por qué Marcos? ¿De qué Marcos estamos hablando? Bueno, para ello quisiera citar el libro de Historia Eclesiástica.
de Eusebio de Cesarea, que nos narra las primeras crónicas de los 3 o 4 primeros siglos de la historia temprana de la iglesia, por así decirlo. Y en el tomo 3, en el capítulo 39, párrafo 15, se nos dice allí sobre de un Marcos, y ya vamos a ver quién era este Marcos, donde se dice o narra en este caso Papías. Tenemos el testimonio de Papías, que era un obispo de Hierápolis. Hierápolis quedaba aproximadamente entre 16 kilómetros cerca de la Odisea, en la Asia Menor, lo que es hoy actualmente Turquía, y Hierápolis quedaba a 18 kilómetros de Colosas, así que estaba prácticamente cerca estas comunidades donde Papías ya a mediados del siglo II era obispo, era presbítero. Entonces Papías es quien da testimonio. Lo siguiente, aquí hago la lectura literal, dice, decía aquel presbítero. Posiblemente Papías está haciendo referencia al apóstol Juan, ¿ok? Es decir, que Papías está relatando o contando el testimonio de otro, de un presbítero, que allí no especifica en el documento de historia eclesiástica, pero que probablemente, según algunos estudios, está haciendo referencia a Juan, porque Papías era muy amigo de Policarpo de Esmirna y según la tradición eclesiástica, pues Policarpo era discípulo de Juan el apóstol. Entonces decía aquel presbítero, probablemente Juan, ahí ponemos entre corchetes, refiere Papías que Marcos llegó a ser un intérprete de Pedro. ¿Ok? Hermeneutes es la palabra que se emplea allí en griego. El intérprete de Pedro, es decir, uno que escribió con seguridad todo lo que recordaba en orden de las cosas dichas o hechas por el Señor. Es decir, parece ser que Marcos aprendió de Pedro y Marcos se encargó de transmitir por escrito según lo que él podía recordar de la tradición recibida de la masora, como se diría en hebreo, de la tradición recibida de Pedro, ¿ok? O de Kefas, y según él pudo recordar, trató de colocar en orden las cosas dichas, es decir, los dichos, las enseñanzas o ciertos episodios concretos del ministerio del maestro. Él las escribe, él las coloca como escrito. Por eso se dice que Marcos llega a ser el hermeneutes, es decir, el intérprete. Porque él no había oído al Señor, es decir, Marcos no siguió al Señor de cerca ni lo había seguido, pero más tarde, como lo he mencionado, siguió a Pedro. O sea, es decir, que se hizo discípulo de Pedro, quien lo usó, es decir, Pedro usó a Marcos para dar enseñanza según la necesidad lo mandaba, pero no haciendo como si esto fuera un arreglo de los oráculos del Señor. Así que Marcos no hizo nada erróneo en escribir los asuntos como él los recordaba, porque una cosa él prestó atención para no dejar nada fuera de lo que él había oído y no hacer una declaración falsa de ellos. Sin embargo, en este libro de historia eclesiástica no nos está diciendo que él escribió que esto que Marcos, según lo que él podía recordar y que puso por escrito sobre los dichos y los hechos del Señor, Eclesiastés o Papías no nos dice que ese era el evangelio según Marcos. Eso no lo dice Papías. Papías no nos está diciendo que el evangelio, el evangelio o que del cual estamos hablando ahora lo haya escrito Marcos. Sencillamente está haciendo referencia de que Marcos plasmó por escrito según lo recibido de Pedro y lo que él podía recordar, él trató de poner en orden lo dicho y lo hecho por el Señor. Es decir, eso quedó plasmado por escrito.
Eso es lo que está diciendo Papías, basado en este documento Historia Eclesiástica. Pero entonces, ¿por qué este nexo de lo que aquí Papías dice, que esto de lo que escribió Marcos esté conectado o esté relacionado precisamente con este evangelio? Bueno, ya eso lo dice otros padres eclesiásticos o otros fundadores eclesiásticos llamados como Ireneo de León, por ejemplo. Los padres de la iglesia no concuerdan, todos los padres de la iglesia, la mayoría concuerda de que este evangelio, este documento del cual vamos a comenzar a estudiar, fue escrito por Marcos, pero donde hay divergencias o diferencia es la época en que fue escrito. No hay una fecha certera, sí aproximada, mas no precisa de cuándo este documento fue escrito. Por ejemplo, los padres de la iglesia no concuerdan en sí si Marcos escribió antes o después de la muerte de Pedro, que ocurrió entre el 64 y el 66. En cambio, Ireneo de León afirma, ya Ireneo de León, en el año cerca del 185, afirma que Marcos escribió el Evangelio después de la muerte de Pedro. Eso está en su libro Contra Herejías, ¿ok? En el tomo 3, capítulo 1, párrafo 1. Pero Clemente de Alejandría, quien vive cerca del 190, ya a finales del siglo II, sitúa la escritura de este evangelio mientras aún vivía Pedro. Esto lo refiere Eusebio de Cesarea en el tomo 6, capítulo 14, párrafos 5 al 7. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero estos padres eclesiásticos como Clemente de Alejandría e Ireneo afirman de que este documento le pertenece a Marcos. Y Papías da testimonio de que Marcos, siendo el intérprete de Pedro, según lo que pudo recordar, puso en orden los dichos y los hechos del Señor. Es así que esto es lo que tenemos. Esta es la información o la evidencia externa que tenemos de que este documento le pertenece como autoría a este Marco, cuyo nombre en realidad era Johanán, no era Marcos. Marcos era su nombre latino. Recuerden que los judíos tenían por costumbre tener dos nombres, así como Shaul de Tarso tenía, que era su nombre hebreo, su nombre judío, tenía un otro nombre dentro de la gentilidad, como era Paulo, ¿ok? Paulo, que llegó a traducirse al castellano como Pablo, pero en realidad es Paulos. En este caso, Marcus en latín, tenía su nombre judío llamado Johanan. Así que en Hechos 12:12 se nos dice, aquí tenemos los primeros indicios del origen o la primera data de este Marcos del cual los padres eclesiásticos hacen referencia. Según Hechos 12:12 dice que cuando cayó en cuenta de esto fue a casa de Miriam, la madre de Johanán, también llamado Marcus, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Recuerdan aquel episodio en Hechos 12 cuando Pedro es puesto en cárcel, en prisión, pero Pedro es libertado por un ángel que le suelta las cadenas, abre los cerrojos y llega pues, llega a la calle y se da cuenta pues que pensaba que era un sueño, era una visión, ¿ok? Un sueño profético y resulta ser que era real. Y ahora se encuentra con el frío helado de la noche. Epa, yo estoy afuera, esto fue cierto. Entonces, él lo que se le ocurre es ir inmediatamente precisamente al aposento alto, a la casa de Miriam. Ese era el aposento alto, la casa de Miriam, nada más y nada menos que la madre de Johanán, que era conocido también en su nombre latino como Marcus, donde estaban muchas personas reunidas orando. Quiere decir que Marcus o Johanán era judío, ¿ok? Era judío de pura cepa. No solamente era judío, también había nexo con la familia de los levitas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da testimonio en la epístola a los Colosenses, capítulo 4, verso 10, de que este Johanán o Marcus era nada más y nada menos que sobrino de Bernabé. Dice que también era levita de Chipre.
nos dice, nos relata Lucas en el libro de los Hechos, ¿ok? En las crónicas apostólicas. Dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcus, el sobrino, el anefios de Bernabé, el sobrino, es decir, el hijo de la hermana de en este caso, quiere decir que Miriam era hermana de Bernabé. Así que Miriam, sin duda alguna, era levita, pertenecía a la tribu de Leví y probablemente el padre de Marcus probablemente era judío, más no tenemos información, no tenemos información que nos dé precisión al respecto, probablemente era judío, casado con una levita, o bien sea algún levita o un levita 100% en este caso, pero perteneciente de la cepa pura de Israel, ¿ok? Étnicamente hablando y culturalmente hablando. Entonces, en cuanto a Marcus, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Así que Marcus era compañero del ministerio tanto de este Aristarco como también de el apóstol Pablo. ¿Ok? También en 2 de Timoteo 4:11 se nos dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcus y tráelo contigo porque me es de ayuda, me es útil en mi ministerio. ¿Ok? Bueno, sobre Marcos también hubo un debate entre Bernabé y Pablo, según relata Hechos 13. Hubo un gran debate y no, una disputa y no menor, ¿no? Sobre Marcos, así que donde hubo una separación de caminos, ¿no? Entre Bernabé y en este caso entre el apóstol Pablo, donde ya Pablo toma Silas y pues Bernabé toma Marcos y sigue su rumbo misionero, ¿ok? Como compañero misionero. También, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:13 se nos habla el nexo que tenía el apóstol Pedro con Marcos. Por ejemplo, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Aquí Babilonia es una referencia a Roma. ¿Ok? Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Parece ser que este documento, Primera de Pedro, fue escrito en Roma, cuando Pedro estuvo en Roma. Y la tradición eclesiástica afirma de que Pedro en algún momento estuvo en Roma. Así que saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, es decir, en Roma, escogida como ustedes y también de mi hijo. Hijo es un tecnicismo que se emplea en la tradición judía que también se refiere a un discípulo. ¿Ok? También de mi hijo, es decir, de mi discípulo Marcus. ¿Ok? Y allí entonces este texto confirma lo que historia eclesiástica, lo que Papías en el siglo II da testimonio, donde Marcus era el intérprete de Pedro. ¿Ok? Así que esta es la evidencia eclesiológica, por así decirlo, donde se le asigna la autoría de este documento a este Johanan, que también lleva como nombre Marcus, ¿ok? O Marcos, como así solemos llamarlo en castellano. Ahora bien, ya con esta data, entonces vamos a adentrarnos ya en la lectura del Evangelio. Sin embargo, quisiera también mencionar que hay otra hipótesis donde algunos académicos no concuerdan, ¿ok? No concuerdan con este testimonio de los padres eclesiásticos y hay una otra hipótesis, ¿no? Y es que digamos, el evangelio es como este género de evangelio, como ya he mencionado, tiene la intención no hacer una biografía del Señor, sino el género de los evangelios no tiene la intención de hacer biografías, sino para dar testimonio o para dar fe, para hacer una apología o una defensa de la mesianidad de Jesús, dar prueba, dar testimonio de la mesianidad de Jesús. Eso es lo que se enfoca el género evangelio. Y esto es lo que hace precisamente Marcos. Ahora, donde los académicos discuten, algunos discuten la autoría de que no sea realmente de este Marcos del cual los padres apostólicos hagan referencia. Otros discuten sobre en qué fecha posible fue escrito. Lo que sí sabemos es que este documento fue
escrito en un contexto de tensión política entre Roma, ¿ok? Entre Roma y entre la comunidad judía, donde este documento lo podemos centrar en tres posibles fechas. Una, este documento pudo haber sido escrito durante la persecución de Nerón en Roma cuando justamente Pedro muere como mártir. Ahí había una tensión política, específicamente en Roma. De hecho, este evangelio fue escrito para los creyentes, para los fieles que estaban en la comunidad de Roma. Este evangelio fue escrito para romanos, o mejor dicho, para una comunidad mixta de judíos y gentiles, pero que estaban en Roma, ¿ok? Estaban en Roma. Entonces, y fue escrito en un contexto, en una problemática donde la comunidad estaba sufriendo tensión política, persecución. En este caso, algunos académicos lo sitúan cuando Nerón pues persiguió a los cristianos de Roma. Esa es una posible fecha, 64 alrededor, ¿ok? Cuando Nerón estaba pues, estaba en su hegemonía, ¿no? En el Imperio Romano. O posiblemente cuando el templo fue destruido. Recuerden cuando Tito, bajo las órdenes del emperador Vespasiano, manda a aplastar la revuelta judía, hubo una revuelta desde el año 66 hasta el año 70, ¿ok? Donde hubo una revuelta, o sea, hubo una tensión política entre romanos y judíos, donde toda esta disensión judía fue aplastada en el año 70 con la dispersión de los judíos, la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Así que posiblemente es otra fecha en la que este documento fue escrito, ¿ok? Y otra tercera hipótesis, según los académicos, algunos académicos ya esto sí ya no pertenece a la tradición eclesiástica, ya se sale de la tradición eclesiástica, y es que este documento es un documento tardío en el que fue escrito entre 132 a 135, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en ese momento estaba el Sanedrín judío había nombrado como Mesías. Recuerden que el Evangelio de Marco anuncia la llegada de falsos Mesías. ¿Ok? Predice falsos Mesías. Y el Sanedrín reconoce, por así decirlo, o le da el reconocimiento a Bar Kokhba, el hijo de la estrella, ¿ok? Bar Kokhba, el hijo de la estrella, como el Mesías legítimo de Israel, nombrado por el Sanedrín. Y pues inicia una serie de revueltas, una que de hecho sea de paso, estas revueltas es la que menciona el Evangelio de Marcos. Esa palabra no aparece ni en Mateo ni en Lucas, aparece solamente en Marcos, la palabra revuelta, cuando se habla de las señales que tienen que ver con la destrucción del templo. Dice, habrá revueltas, ¿ok? Haber, digamos, disturbios sociales, ¿no? Bueno, se está haciendo referencia según estos intérpretes, estos académicos interpretan de que esta revuelta se refiere precisamente a aquella revuelta de Bar Kokhba entre el 132 al 135 y que este documento fue elaborado en Roma y se le da la autoría a Marcos porque fue escrito para Marcos, que según la historia hubo un Marcos que es nombrado obispo en Jerusalén por primera vez, un obispo romano. Porque la misma historia eclesiástica da testimonio de que en Jerusalén hasta el 135 todos los obispos que lideraron en Jerusalén, todos eran judíos, todos. No hubo ni un obispo en Jerusalén que fuese gentil. Y ya por primera vez, 135, se nombra a un obispo romano, a un obispo que no es judío, cristiano pero no judío, de origen no judío, sino de origen romano, se nombra a Marcos, porque obviamente Jerusalén, la central, no puede quedar sin obispo. Entonces, nombran a un tal Marcos, a un cristiano, a un tal Marcos,
lo nombran como obispo en Jerusalén y que este documento lleva su nombre en honor o en memoria de este obispo para quien fue escrito el documento y que por supuesto este hombre no estaba familiarizado con muchos arameísmos, por eso vemos que en el documento de Marcos hay que traducir ciertas expresiones arameas, ¿ok? Del cual este no estaba muy familiarizado, según la opinión de estos académicos. Así que tenemos estas tres opiniones, ¿ok? Sobre cuándo posiblemente este documento fue escrito. Pero lo que sí es cierto es que este documento fue escrito para la comunidad de Roma específicamente y en un momento de tensión política, posiblemente bajo la persecución de Nerón, posiblemente en la revuelta judía o posiblemente en el año 70 cuando el templo fue destruido. ¿Okay? Podemos situar que este evangelio tuvo su origen y tuvo su razón de ser bajo esos contextos socioculturales. Ahora bien, por otro lado, vamos entonces a iniciar este evangelio que dice de la siguiente manera. Dice, comienzo del evangelio de Jesús Mesías, el Hijo de Dios. Este evangelio comienza afirmando la mesianidad de Jesús, ¿ok? Y comienza afirmando de que este Mesías es el Hijo de Dios. Y luego para dar testimonio o para fundamentar esta afirmación, lo hace basado en dos textos escatológicos, ¿ok? Dos textos proféticos que eran vistos como textos escatológicos de parte de la tradición rabínica o eran lecturas escatológicas en el siglo primero. ¿Ok? Y en este caso la de Isaías 40 y la de Malaquías capítulo 3. ¿Ok? Dice, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Menciona aquí el profeta Isaías porque Isaías encabeza el grupo de escritos proféticos llamados los Nebihim. ¿Ok? Aunque se mencione a Malaquías, ¿ok? Aunque cite a Malaquías, quiero decir, pero no se nombre el libro de Malaquías, sino que se nombra como perteneciente al profeta Isaías, es porque Malaquías pertenece al grupo de escritos, los Nebihim, que encabeza en este caso los profetas, ¿ok? El rollo de Isaías es el documento que encabeza el grupo de escritos llamados Nebihim o los profetas. Por eso aquí dice Marcos. Marco no es un ignorante de la cultura judía, así que está bien centrado, que algunos utilizan este argumento para decir que el Nuevo Testamento tiene errores, en fin, no, el hombre sabe lo que hace, lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo era el judaísmo del siglo I, cómo era cómo era el lenguaje, ¿no? del siglo I, cómo era el entendimiento de las cosas. Entonces sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Fíjense, cuando el autor hace mención de estos textos, también debemos reconocer de que el autor está haciendo cita no de la Biblia hebrea, no del texto masorético que tenemos hoy. Está haciendo referencia es al texto del canon alejandrino conocido como la versión de los 70 o la famosa Septuaginta. Así que estas citas que están aquí en Marcos son citas directas de la Septuaginta. Y por ende, la Septuaginta tiene variantes con el texto masorético. Por ejemplo, si usted lee este texto, este versículo que aquí cita de Malaquías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Usted lee esto en el texto hebreo del documento de tradición masorética, que es la que actualmente usamos como el Keter Aran Sobá o como el Códice de Leningrado. No dice así, el Códice de Leningrado dice, he aquí envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará mi camino. ¿Ok? Así dice el texto masorético. O sea, quien envía a este mensajero es el Eterno. Y el mensajero va a preparar el camino
es delante del Eterno. Quien habla el Eterno y por lo tanto dice delante de mí, el cual preparará mi camino. Eso lo dice el texto masorético, pero el texto griego, la versión Septuaginta, dice delante de ti, el cual preparará tu camino, o sea, refiriéndose a otro. Eso es una de las variantes de los textos bíblicos, pero aquí el autor, hay que tener presente, está haciendo mención, es de la versión de la Septuaginta, no del texto masorético. También tenemos este texto, voz de uno que grita, esto sí de Isaías 40, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle derechas sus sendas. O sea, según la Septuaginta, esta voz que grita, que llama, en realidad que grita, grita en el desierto. O sea, esta voz está en el desierto. Y esta voz es el Señor mismo, quien grita en el desierto, a través de un mensajero, por supuesto. Entonces, voz de uno que grita en el desierto, preparen camino para el Señor. Pero en el texto masorético no dice así. En el texto masorético dice voz de uno que grita o voz que llama o que clama en el que clama. ¿Ok? Voz que clama o voz que grita. En el desierto preparen camino para el Señor. Es decir, en el texto masorético, la voz está invitando al pueblo a ir al desierto. Eso es en el texto masorético. En el desierto, todo el mundo a ir al desierto para preparar camino al Señor. Eso es el texto masorético. Pero en la Septuaginta, y ahí hay una variante, en la Septuaginta es que la voz está en el desierto y desde el desierto invita a los hombres a preparar el camino. Es importante tomar en cuenta estas dos variantes, ¿ok? Así que bueno, vamos a avanzar. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué aquí Marcos presenta a Jesús como el Mesías, específicamente como el Hijo de Dios? ¿Cuál era la concepción hebrea de un Hijo de Dios en la época? Bueno, quiero citar algunos textos de la tradición hebrea, por ejemplo, el Salmo 89, 26 al 27, que un Ben Elohim o un Bar Elahá, como se diría en arameo, en hebreo Ben Elohim, como lo ven en la imagen, un hijo de Dios no tiene que ver con divinidad, no necesariamente. No está haciendo confesión de la deidad del Mesías, ¿ok? No tiene que ver con eso, los tiros no van por allí. Porque esto tiene que ver que es un título que se le asigna al rey de Israel. Aquel que es ungido como rey se le da ese título honorífico como Ben Elohim o en arameo Bar Elahá. Por ejemplo, de David se dice en el Salmo 89, 26 al 27, dice, Él me dirá, hablándole a David, Él me dirá, tú eres mi padre, tú eres Aví, ¿okay? Mi padre, mi Dios, Elohai, la roca de mi salvación, ¿okay? De Sur Shuatim, ¿ok? Yo lo haré mi primogénito, o sea, lo haré mi hijo primogénito, el rey supremo de la tierra. Fíjense que aquí el Eterno llama a David mi primogénito, lo reconoce como un hijo, como primogénito, por tanto el rey, y esto quiere decir que él es el rey supremo de la tierra. Y él me llamará Avi, me llamará padre. Segundo de Samuel 7, 12 al 14, Shlomo Hamelech, el rey Salomón, es denominado Ben Elohim, hijo de Dios, ¿ok? En su carácter de ungido, un carácter de Mashiach, ¿ok? O de Meshijá, como se diría en arameo, en carácter de ungido. Por ejemplo, dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono. Esto es una profecía del Eterno a través de Natán, el profeta, para David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, esto se lo dice Natán a David,
de parte del Eterno, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, hablando de Shlomo o de Salomón. Y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Dice, yo seré su padre, o yo le seré a él por Ab, le seré a él por padre, y él me será para mí por hijo. Entonces vemos que la relación entre el rey y el señor es la relación de un padre-hijo. Por tanto, el rey de Israel es un Ben Elohim. Ahora, esta afirmación no está alejada en el contexto del siglo I, como afirma, por ejemplo, el Evangelio de Juan o de Johanán en el capítulo 1, verso 49, cuando dice Natanael, hace esta afirmación, Rabí, tú eres, tú eres el Bar Elahá, tú eres el Ben Elohim, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esa afirmación? Sencillamente, tú eres el Rey de Israel. Así que cuando el Evangelio afirma o presenta a Jesús, declara plenamente su mesianidad, pues un Mesías, ¿ok? El Rey de Israel, un ungido, es hijo, en este caso, hijo de Dios, según esta tradición que estamos aquí en este caso analizando. Ahora, vamos a analizar estos dos textos interesantes que hace mención Marcos, de la cual él habla que esto es el comienzo del Evangelio, es decir, que el Evangelio es un cumplimiento. Eso es la palabra besorá, eso es lo que significa besorá en la tradición hebrea. Evangelio es un cumplimiento de un evento que previamente ha sido anunciado y que tiene que ver con el Mesías. Es decir, que cada vez que se da un cumplimiento profético en la persona del Mesías, a eso se le llama besorá, a eso se le llama evangelio. ¿Ok? Entonces dice Isaías 40, 1 al 5 para tener el contexto. Isaías 40, que entre los académicos llaman Deutero Isaías, ¿ok? Prácticamente está hablando, Isaías 40 está hablando del nuevo éxodo, de un nuevo éxodo. Esto es lo que habla de una restauración de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, es una profecía para Israel y está prediciendo un nuevo éxodo y una restauración. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén o hablen al corazón de Jerusalén y anúncielen que ya ha cumplido servicio obligatorio, es decir, ya ha cumplido su pena, en este caso su exilio, ¿no? De 70 años en Babilonia, ya que ha pagado por su transgresión, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Se está hablando del exilio. Ahora, una voz proclama, una voz grita. Fíjense que estoy citando esta traducción de la nueva versión internacional, traduce del texto masorético. El texto masorético dice tal cual como aquí lo refiere. Una voz proclama o una voz grita o una voz clama. Preparen en el desierto un camino para el Señor. O sea, Israel debe repetir un éxodo en el desierto. Así cuando Israel sale de Egipto y va al desierto, bueno, ahora este Israel moderno, esta nueva generación de israelitas deben también literalmente ir al desierto, ¿ok? Preparar el camino del Señor en el desierto. Y dice, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y las colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El texto está prediciendo que aquella Shekinah, aquella gloria, que estuvo presente en el primer templo, pero debido a la transgresión de Israel, aquella gloria abandona el templo y abandona la tierra de Israel y queda a merced de los gentiles, en este caso de Babilonia, y el pueblo es disperso. Ahora se invita a un nuevo éxodo, el Señor ha perdonado
la transgresión de Israel, el Señor nuevamente quiere visitar a su pueblo, envía una voz a que deben preparar camino en el desierto y en el desierto enderezar las sendas, donde se esté preparando, tomando aquella metáfora cuando un rey va a visitar sus respectivos comarcas o parte de su territorio, eh, cuando el rey anuncia una visita a un determinado lugar, pues los baches en el camino eran allanados, ¿ok? Si había baches, eran rellenados y si había, digamos, terrones altos, eran rebajados para, digamos, que el camino estuviese llano, el camino estuviese libre y que el camino no tuviese tanto bamboleo a la hora del rey visitar la comarca, cuando iba en su carroza, ¿no? Entonces, esa es la figura que aquí se está empleando. Bueno, aquí se habla de que esta voz invita a preparar en el desierto camino al Señor, invita a enderezar la senda para el Señor, para que aquella gloria que había abandonado a Israel, esta gloria pueda retornar, esta gloria pueda, en este caso, regresar y donde todos los hombres deben contemplar esta gloria. ¿Ok? Así que Marcos sitúa este cumplimiento con Johanán el Inmersor o Juan el Bautista. Pues Johanán es esa voz que está precisamente en el desierto y donde el pueblo va precisamente al desierto, ¿ok? Para ser sumergido en el Jardín, en el río Jordán, porque luego de esta voz que grita o luego de este Johanán vendrá otro más poderoso que él. Y aquí está haciendo referencia a ese otro que vendrá como la gloria del Señor. La Septuaginta dice, entonces se revelará la salvación del Señor, dice la Septuaginta. En la versión hebrea dice la gloria. Pero, en fin, ese Señor que viene, ese Yahvé que viene, no es otro más que Jesús de Nazaret. Ahora, el texto de Malaquías, citando a Malaquías, esto es interesante porque ambos pasajes son textos escatológicos, ¿ok? Que anuncian la venida del Mesías, ¿ok? Ambos, tanto Isaías 40 como este de Malaquías. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Así dice la versión masorética. De pronto, súbitamente, de pronto, inmediatamente vendrá a su templo el Señor, Hadón, dice en el texto hebreo, Hadón, ¿ok? De pronto vendrá a su templo Hadón, su dueño, el dueño del templo, a quien ustedes buscan. Y a este dueño del templo se le llama el Malak Brit, el mensajero del pacto a quien ustedes desean. Este Malak Brit, este mensajero del pacto, es el mismo Malak que habla la Torá allá en Éxodo 23, cuando dice que el Eterno enviaría un Malak en cuyo nombre está también presente en él. ¿Ok? Es decir, este Malak actuaba según menciona Esteban en el discurso de Hechos capítulo 7, verso 38, que este Malak era con quien Moshe tenía, en este caso, tenía diálogo, tenía conversación, pues Moisés estaba entre el Malak y entre la congregación del desierto. Así que este Malak es el intermediario entre Dios, ¿ok? Entre Dios y Moisés, ¿ok? Así que este Malak es el que ahora se va a aparecer, o este mensajero es el que se va a hacer presente llamándolo el mensajero del pacto. Es el que se va a hacer presente ahora, a quien aquí la escritura llama el Señor. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Parece ser, según este texto, que este mensajero del pacto viene en juicio. Porque dice, porque será como fuego de fundidor. Por eso Juan habla de que cuando venga aquel que es más poderoso que él, del cual él no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, dice que él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí fuego hace alusión al juicio. Aquí está hablando de este fuego, fuego de fundidor
o jabón de lavandero, se sentará como fundidor y purificador de la plata, pues la plata se purifica con fuego. Esto habla de juicio. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrenda conforme a la justicia y las ofrendas de Judá y de Jerusalén. Está hablando de Israel. Esto es una profecía para Israel, para el pueblo judío. ¿Ok? Serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. ¿Ok? Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme temor a mí, dice el Señor de los ejércitos. Así que todo este pasaje prácticamente es un pasaje escatológico, donde se habla de la venida del Señor a su templo, del mensajero del pacto, pero que él viene precisamente a hacer, en este caso, juicio. ¿Ok? Ahora, estos dos pasajes tienen cumplimiento precisamente con Juan el Bautista como el mensajero, según Malaquías, que prepara el camino, y como la voz que grita, ¿ok? Como la voz que grita en el desierto, preparen camino al Señor. Y la gloria del Señor que se muestra, según Isaías, y el Señor que se manifiesta, o el mensajero del pacto, que es aquel mismo mensajero que habla la Torá y que hace referencia a Esteban, claramente de que Moisés estuvo en interacción con el Malak, con el ángel, con el mensajero del cual recibió palabras de vida que darnos. Es este mismo que se hace presente posterior al ministerio de Yohanan. Por eso entonces Marcos continúa el relato, luego de citar estos pasajes y habiendo ya explicado estos dos pasajes en contexto, entonces continúa. Así se presentó Juan, ¿ok? Bautizando, sumergiendo, ¿dónde? En el desierto. Y predicando una tevilá. La palabra tevilá es una purificación en agua. No es tanto bautismo como occidentalmente lo entendemos, que literalmente, sí, bautismo es sumergirse en agua, ¿ok? No es la aspersión, no, es sumergirse, pero eso era visto en hebreo, en la tradición judía, como una tevilá, y una tevilá es una purificación. Esto es una purificación, de la cual está haciendo eco de la profecía de Ezequiel 36, que dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, agua purificadora, de la cual os limpiaré. Está hablando del nuevo éxodo. Si ustedes leen, todo el contexto de Ezequiel 36 está hablando de que el Señor dispersó al pueblo de Israel entre las naciones, pero el Eterno, en cuyo nombre fue profanado ante las naciones, el Eterno se encargaría del hacer Kiddush Hashem, hacer la santificación del nombre, que dicho sea de paso, esa cláusula es la que aparece en el Avinu Malkeinu, o conocido como el Padre Nuestro, ¿ok? En el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Esa cláusula tiene que ver con un contexto escatológico. De hecho, dicho sea de paso, el Padre Nuestro es una oración escatológica, ¿ok? Es una oración escatológica. Y que la santificación del nombre tiene que ver con un cumplimiento escatológico de Ezequiel 36, de que el nombre del Señor ha sido profanado cuando el pueblo judío fue disperso entre las naciones. Ahora el Eterno se encargaría de santificar su nombre, reuniendo al pueblo que está disperso y esparciendo sobre el pueblo agua limpia, agua que purifica, y esta agua que purifica es lo que Pablo llama el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, porque dice que el Señor salvaría a su pueblo de sus impurezas, los limpiaría de sus inmundicias, los limpiaría de toda su idolatría, dándole un Lev Hadash, un corazón renovado, un Ruach Hadash, un espíritu renovado en su interior. Quitaría de su carne el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Infundiría el Señor su propio Ruach, su propio ánimo en ellos, para que anden en sus preceptos y en sus estatutos, para que estos me sean a mí por pueblo
Ahí está el Kiddush Hashem, la santificación. Estos me sean a mí por pueblo, un pueblo separado para mí, un pueblo de mi propiedad, y yo seré su Dios, el Dios de ellos. ¿Okay? El Kiddush Hashem, porque los salvaré de todas sus impurezas. Entonces, esta tevilá en el desierto es el cumplimiento de Ezequiel 36, nada más y nada menos. ¿Ok? Así que esta tevilá, esta purificación en el desierto, predicando esta tevilá de Teshuvá. Teshuvá en hebreo, aquí la palabra arrepentimiento en hebreo es Teshuvá, de retorno, de regreso. Hay un retorno, hay un regreso al Señor. Pero este retorno y este regreso es producto de la regeneración o de la purificación del corazón. Dice, para el perdón de los pecados. Esta palabra áfesis en griego tiene que ver, uno, con el perdón, sí, ¿ok? Teniendo como condición la teshuva, el retorno, como dice Isaías, deje el malvado su camino y deje el impío sus pensamientos, vuélvase, retorne al Señor para que pueda obtener de él misericordia, rahamim, y que de nuestro Dios pueda recibir el absoluto perdón. Pero la palabra áfesis también tiene que ver con el abandono de los pecados, ¿ok? Con el dejar atrás los pecados. La palabra afe también significa dejar, también significa abandonar. Por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7 de que el marido que se ha hecho creyente en el Mesías y tiene su pareja que no quiere nada que ver con la fe, dice que el marido no debe abandonarla, no debe dejarla. La palabra es la misma que se emplea aquí para perdón de pecados. La palabra áfesis comparte la misma raíz. Así que el perdón, más que perdón, tiene que ver con el abandono, ¿ok? Con el dejar, porque aquí está hablando de una teshuvá, de un volverse de el pecado. Está hablando de una purificación. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Fíjense, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él, iban al desierto. Cuando confesaban sus pecados, él los sumergía, ¿ok? Los sumergía o los purificaba en el río Jardén, porque en la tradición judía la tevilá, la inmersión no puede hacerse en agua estancada, tiene que ser agua viva, agua que corra, agua que fluya, preferiblemente un río. ¿Ok? La ropa de Johanán estaba hecha de pelo de camello, tal cual era el atuendo de Elías, del cual el profeta Malaquías habla. He aquí yo envío al Elías. ¿Ok? Entonces, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre, es decir, dátiles, comía dátiles del desierto y ciertas algarrobos que se daban en el desierto, que era una dieta vegetariana, ¿ok? Como la de los esenios. O sea, vivía la vida prácticamente de un esenio. De hecho, hay asociación, porque esta dieta que habla aquí el evangelista es la misma dieta que utiliza la comunidad del Qumran. Okay, ahí hay una cierta asociación donde ellos también hacían muchas abluciones, muchas tevilot o purificaciones. Entonces predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. ¿Ok? Lo que habla Isaías, la gloria del Señor que se manifestaría, ¿ok? O el Señor que se haría presente según Malaquías. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, es decir, los he purificado en agua. Pero Él se encargará de purificarlos con el don del Ruach HaKodesh. O sea, Él es el que realmente trae la regeneración y renovación del corazón. Él es ese que tiene tal poder. Por eso dice, Él es más poderoso que yo, porque Él sí tiene el poder de purificar el corazón. Yo no tengo ese poder. Yo los purifico en agua, ¿ok? Cumplo el ritual como un símbolo, como una señal, pero en realidad que tiene tal poder es el que viene después de mí. Bueno, aquí no hace referencia al fuego, solamente Marcos hace referencia a la inmersión o a la purificación con el don de Ruach HaKodesh. Está hablando del cumplimiento de la profecía de Yehezkel o de Ezequiel 36. A eso es lo que aquí está haciendo alusión. Ahora,
Bueno, cuando está ese avivamiento en el desierto de Judea y la gente como moscas acuden al llamado, a la predicación de Johanán como precursor, en este caso, de la gloria del Señor que se iba a manifestar, dice, en esos días llega Yeshua, ¿ok? Llega Yeshu desde Nazaret de Galil o de Galilea, al norte de Israel, y fue purificado, sumergido por Juan en el Jordán. Quiero hacer una aclaración acá. Nosotros pensamos que esta purificación, cuando dice que Yeshua fue sumergido por Juan, nosotros pensamos que tiene que ver con la inmersión, como estamos acostumbrados a ver hoy en los bautisterios de tradición cristiana, de tradición occidental, que el que bautiza toma a la persona, toma al que va a ser bautizado, va a ser sumergido en agua, lo toma y lo sepulta, ¿ok? Literalmente en agua y luego lo vuelve a levantar. Esa no era la manera en que se llevaba a cabo la purificación. No estoy aquí, ok, aclaro, no estoy aquí estableciendo un dogma de la forma como se debe purificar. No, lo que quiero aclarar que en el siglo primero la inmersión en el jardín era diferente a la que estamos acostumbrados hoy. Pues no era así. Johanán no estaba en el río. Johanán estaba fuera del río. Es más, las personas que se agolpaban a escuchar a Johanán, Johanán estaba predicando o hablándoles del otro lado del río, es decir, desde la parte oriental a la parte occidental. Johanán estaba como la voz que grita en el desierto dentro del territorio de Israel. La gente que se agolpaba a oírlo para ser sumergido estaba del otro lado del río, como viniendo de la zona de lo que hoy en día es Jordania, del este de Israel, porque eso estaba representando un éxodo. Está representado como un nuevo ingreso a Israel. Es decir, Israel está disperso entre las naciones, se ha contaminado en las naciones. Israel requiere una purificación. Como viene a entrar a Israel, tiene que pasar por el Jardín. Tiene que ser purificado en el Jardín. Entonces, Johanán estaba dentro del otro lado del río, dentro del territorio de Israel, en el desierto de Judea, y la gente que se agolpaba, de alguna manera, llegaba hacia el otro lado. De modo que las personas que confesaban sus pecados eran convictos bajo la predicación de Johanán, entonces venían a donde estaba Johanán sumergiéndose en el jardín y se situaban donde estaba Johanán. Pero la inmersión eran solos. La persona va solo, ¿ok? Solo, va al río y esta persona se hunde solo. Johanán no está en el río, está fuera del río. La persona se hunde solo, ¿ok? Y resurge y pasa a donde está Johanán. Esa era la tevila y de paso se hacía desnudo. ¿Ok? Y mayormente esta tevilá lo hacían los hombres, ¿ok? Los hombres eran los que hacían esta tevilá, los varones de Israel. Entonces, y se hacía al desnudo. Así que prácticamente eso era un lugar nudista allí en ese sentido. Pero obviamente entendemos el contexto, con un contexto espiritual, pero esta purificación se hacía al desnudo, ¿ok? No, y lo hacían los varones de Israel en este caso. Esto es importante, esta nota, aclarar para entender el contexto de la lectura del pasaje. Entonces, en esos días llega Yeshua desde Nazaret de Galil y fue bautizado por Johanán en el jardín, ¿ok? Porque obviamente quien estaba predicando se le adjudica la responsabilidad de esta tevilá a Johanán, porque Johanán es el emisario, es el predicador de esta tevilá. ¿Ok? Era el promotor de esta tevilá. Y esta tevilá era una tevilá que era exigida a todo Israel. ¿Ok? Ahora todo el pueblo de Israel debía someterse a este rito de tevilá. Por tanto, negarse a esta tevilá era prácticamente renunciar al derecho de ser nacido de agua y entrar al Malhut Hashamayim. Era renunciar al derecho de entrar al reino de Dios, como dice Juan capítulo 3, verso 5. Si no eres nacido de agua,
El agua que le está haciendo referencia es a la Tevilá de Yohanan. Tienes que pasar por allí. Tienes que reconocer a Yohanan como el enviado de Dios y que está llamando a toda la nación, a todo el pueblo, a someterse a este rito. Por eso que algunos, especialmente los jefes de Israel, no accedieron a esta Tevilá, no reconocieron el llamado de Yohanan. Esto es tremendo. Entonces, enseguida al subir del agua, o sea, Yeshua va, se sumerge solo, ¿ok? Se sumerge solo, va solo, se sumerge, sube del agua, dice, y desnudo, Yeshua vio que el cielo se rasgaba. Esta expresión es única en Marcos. No lo dice así Mateo ni lo dice así Lucas. Solamente lo dice porque Marcos, siendo judío, eh, el tenor del lenguaje de Marcos es un lenguaje vigoroso, ¿no? Muy concreto, muy vivaz. Entonces, él habla de que el cielo se rasga, ¿ok? Y que el espíritu bajaba sobre él como paloma. Otro dato interesante, y esto está asociado a la tradición judía, en el Talmud se habla de que cuando era elegido un sucesor para ser el sumo sacerdote, el sumo sacerdote iba solo al jardín, ¿ok? Con una comitiva de sacerdotes, y para saber si el sacerdote era acepto delante del Señor, había una señal, una paloma. Por eso aquí que se emplea el símbolo de la paloma. Una paloma bajaba sobre el sacerdote donde, como señal de que este sacerdote era el Cohen Gadol de turno. Si no había esa señal, ese sacerdote no era aceptado como Cohen Gadol. O sea, era una señal de que no había aceptación de parte del cielo. Así que esta figura de la paloma tenía un contexto muy importante en la tradición judía, porque era un símbolo de aceptación divina. ¿Ok? Por lo tanto, este que se sumerge en el río y baja sobre él una paloma era una señal de aceptación, que este era la persona que iba a ser ungida con su espíritu, pero para ser el rey de Israel. ¿Ok? Claro, en el Talmud, en el contexto está hablando de los sacerdotes, en este contexto está hablando del rey, del Mesías, del rey de Israel, aquel que la divinidad acepta para ser el rey de Israel, ¿ok? La paloma, la figura de la paloma. Entonces, que está asociada a la idea del espíritu, es decir, que esa paloma atestiguaba de que el espíritu de Dios estaba reconociendo a este como su poseedor, como su elegido para ser rey. Ahora bien, entonces dice, también se oyó una bat call, una voz celestial, que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado. Fíjense que aquí hay una variante con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice, este es mi hijo. Parece ser que la bat call le habla al auditorio que está allí presenciando la tevilá de Yeshua. Pero aquí Marcos y también Lucas le habla es al hijo. Tú eres mi hijo. ¿Ok? No dice como Mateo, porque obviamente aquí hay una intención teológica detrás, porque el autor está escribiendo para un auditorio específico, cuya y que tiene una intencionalidad teológica específica. Por eso que Marcos narra los hechos según la intencionalidad teológica que éste tiene. Y la intencionalidad de Marcos es afirmar precisamente de que Dios a él le confirma de que él es el acepto, él es el amado, él es el elegido, el Mesías, en este caso que él unge con su espíritu. Por eso dice, tú eres mi hijo, amado, estoy muy complacido. En un comentario que leí, leí a David Stern en el comentario judío del Nuevo Testamento, donde hace este comentario de Marcos, hace mención allí un dato interesante que aquí el autor está haciendo un midrash de varios textos de la Biblia hebrea. Es decir, está haciendo un collage, un cóctel de textos, donde cuando dice aquí, la Bat Kol, tú eres mi hijo, está haciendo un midrash, la Bat Kol está haciendo un midrash, según la interpretación de este comentarista,
haciendo alusión al Salmo 2:7, donde se le habla al rey de Israel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Okay, ahí la palabra engendrado está en el contexto de la entronización del rey. Okay. Entonces tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es lo que está haciendo alusión esta Bat Kol. Esta Bat Kol está haciendo alusión a ese pasaje de Salmo 2:7 que dice, mi hijo eres tú, ¿ok? O tú eres mi hijo. Y cuando le llama el amado está haciendo referencia al hijo de la promesa, a Isaac. Está haciendo referencia a la atadura de Isaac en Génesis 22. Porque el Eterno le habla a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a tu unigénito, a tu monogenes, a tu monogene, ¿okay? O monogenes, según la pronunciación reucliniana o erasmiana, ¿ok? A tu único, a tu yahid, a tu unigénito, al amado, al que tú amas. Así que aquí el hijo amado está haciendo referencia a la queidad de Isaac, a la atadura de Isaac, al sacrificio de Isaac. ¿Ok? Y estoy muy complacido contigo es una referencia a Isaías 42, donde se habla del siervo. He aquí mi siervo, he puesto mi ruaj sobre él, ¿ok? Y en quien mi alma se complace, ¿ok? En quien mi alma se complace. Entonces, aquí el autor está haciendo un collage de las escrituras, ¿ok? Donde le adjudica la inspiración de estas escrituras a la Bat, en este caso a la Bat Kol. Eso es un midrash que está haciendo aquí el autor. Esto es interesante. Bueno, luego de eso, entonces, afirmando ya, esta es la primera afirmación, la segunda afirmación, la primera sería en este caso la de Johanán, el testimonio de Johanán, atestiguando de que después de él vendría uno más poderoso que purificaría al pueblo, a la nación toda, con Ruach HaKodesh. Ahora viene la Bat Kol y confirma de que él es el hijo del Salmo 2:7, que es un salmo escatológico, un salmo mesiánico. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Aquí el hijo es reconocido como ungido. Eres el amado, es decir, es el hijo de la promesa, él es el unigénito, ¿ok? Que está destinado al sacrificio. Y él es el siervo de Isaías 42, en quien mi alma tiene contentamiento, en el cual estoy muy complacido. Y dice que enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, ¿ok? Aquí habla del éxodo de Jesús. Ahora Jesús representa a la nación, donde Israel también cuando estuvo en el desierto fue probado 10 veces, tuvo 10 pruebas y en las 10 falló. Ahora Jesús es puesto también a una experiencia similar en el desierto. Y aquí lo que el autor intenta decirnos es que Yeshua es puesto a prueba como fue puesto a prueba Israel ante ante el tentador. Y Yeshua, por la gracia del Eterno, logra vencer los apetitos, pasiones. O sea, Yeshua se niega a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, ¿ok? En no complacerse a sí mismo, sino complacer a su Padre Celestial ante las pruebas dadas por el enemigo. Aquí Marcos no hace referencia a las mismas tentaciones que hace referencia a Mateo y Lucas, es decir, no da detalles de las tentaciones que tuvo, ¿ok? Solamente menciona que fue tentado por 40 días por Satanás arameo, que el adversario, Satán en hebreo, dice, estaban entre las fieras y los ángeles, en este caso, le servían. Y luego, inmediatamente, entonces, finalizamos esta perícopa o esta sección que después de esa experiencia en el desierto, donde Yeshua retorna a Galilea ya en el poder de la Ruach HaKodesh, ya habiendo vencido al enemigo, ¿ok? Después encarcelaron a Johanán. Yeshua se fue a Galil a anunciar el evangelio. Noten que aquí Yeshua hace una obra de evangelista diciendo se ha cumplido el tiempo. Fíjese que el evangelio tiene que ver con cumplimiento del tiempo, tiempo escatológico. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Este es el tema principal del mensaje de Yeshua, la llegada del reino, la cercanía, la inminencia del reino.
El tema de predicación de Jesús, según los sinópticos, era el tema del reino. Entonces, el reino de Dios está cerca, por eso ilustraba, él revelaba los misterios o los secretos del reino de Dios con parábolas, ¿ok? Pero los temas de las parábolas era el reino, ¿ok? Y las señales que hacía era dando evidencia de que el reino ya se ha hecho presente, ¿ok? Como él mismo lo dice en una parte, si yo por el Espíritu de Dios expulso a los demonios, a los Sheidim, es porque ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces, el reino de los cielos para que parece ser que, según esta proclama de Yeshua, el reino de Dios está cerca, ya está inminente, está a la puerta. Sin embargo, para que el reino se termine o se concrete, se cristalice en la vida de Israel, está condicionada a la teshuvá, a volverse del pecado, ¿ok? Y creer precisamente a este evangelio, a este cumplimiento. Quien crea a esta buena noticia, a este evangelio, va a experimentar el poder de Dios para salvación. Ese poder que lo hace volverse del pecado para que entonces el Malhut Elohim o el Malhut Hashamay en el reino de los cielos se haga presente. Pero por otro lado, el reino de Dios tenía que ver precisamente con la entronización del Mesías, claro que sí. Eso lo vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29-23, donde se habla del reino. Se habla de, si hay un reino es que hay un trono. Por ejemplo, se nos dice que cuando Shlomo, Salomón, fue ungido y fue entronizado, es decir, se sentó en el trono de David su padre, dice que literalmente se sienta en el trono de su padre, en el trono del Señor, en el trono de Adonai. Es decir, al trono de David se le llama el trono de Adonai, el trono del Señor, o como diría Yeshua, el trono de mi Padre. Entonces, Salomón se sentó en el trono del Señor, y esto era en Jerusalén, como rey. Eso es sentarse en el trono del Padre, o sentarse en el trono del Señor, o en el trono de Dios, o sentarse a la diestra de la majestad de los cielos. Sencillamente es ser entronizado, es ser erigido rey en lugar de su padre David, y tuvo éxito. Y todo Israel le obedeció. Es decir, hacer la voluntad del Padre es hacer la voluntad del Rey, de aquel que está sentado en el trono. Eso es el reino de Dios. ¿Ok? Por eso dice Yeshua que su reino estaba cerca. Es decir, está hablando también de su entronización, de su glorificación. Estaba cerca. ¿Ok? Estaba cerca. Y por lo tanto, este reino expulsa el pecado. Este reino expulsa los demonios, expulsa el pecado, expulsa la enfermedad, expulsa todo lo que represente impureza, todo lo que represente transgresión, maldad, iniquidad, demonios. Es la expulsión de todo, porque el ungido viene investido con la autoridad del cielo. Por eso la pregunta en Marcos, ¿quién es este hombre que los demonios se le sujeta? ¿Ok? ¿Quién es este hombre que trae esta doctrina, que no enseña, que este hombre enseña con una autoridad que supera la de los escribas y fariseos? ¿Ok? ¿Quién es este hombre? Es el enigma de Marcos, cuya respuesta la va a dar Pedro en el capítulo 8. De hecho, el libro de Marcos tiene esa doble división. Los primeros 8 capítulos trata quién es este hombre. O sea, responde a la pregunta ¿quién es él? ¿Ok? Y la respuesta la da Pedro en el capítulo 8. Este es el Mesías. Y el resto del capítulo es hacia dónde, cuál era la misión del Mesías, a dónde va dirigido el Mesías. Va a la cruz, va al Calvario, porque el Calvario o la muerte es precisamente el lugar donde es catapultado precisamente a la gloria. ¿Ok? Él alcanza la gloria es muriendo. De la misma manera, pues, estamos llamados nosotros a morir. Y esta es la enseñanza central de Marcos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno quiere hacerse mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,
y tomar su cruz y de esta manera seguirme. Mientras seguimos nosotros estudiando y explorando los misterios del reino de Dios aquí en el Evangelio de Marcos, también quiera el Señor que pueda enviarnos pronto al Mesías y que esto sea en nuestros días y digamos a ello amén.